millones de dólares por año. Pero además de este panorama de estancamiento, existía una situación mental, un estado de espíritu paralizante. La Argentina se manejaba con consignas anacrónicas heredadas del peor costado del régimen peronista, que presentaba todo intento de modernización como una maniobra de las minorías oligárquicas de los vendepatrias o del imperialismo. Frondizi había contribuido en alguna medida a reforzar aquellos lemas de corte ingenuamente nacionalista y estatista durante su actuación opositora y a lo largo de su lucha con la Revolución Libertadora. Pero al llegar al poder, rompió con ese pasado y se lanzó a promover soluciones concretas que en muchos casos eran lo contrario de lo que había sostenido. Así ocurrió con temas como la extracción del petróleo por empresas contratadas por YPF, la enseñanza privada, la reducción del déficit ferroviario, la descongestión de la burocracia estatal y la solución del viejo problema de la dieta eléctrica que afectaba a la capital federal y su conurbano. Jirones de su prestigio fueron quedando en cada una de esas batallas, pero hacia finales de 1961, después de gambetas prodigiosas que incluyeron, por ejemplo, la designación de Alzogaray como ministro de Economía o el nombramiento en la cúpula militar de jefes que se habían sublevado contra su autoridad, Frondizi podía computar algunos logros indiscutibles en su gestión gubernativa. Por lo pronto, su publicitada batalla del petróleo, que había arrojado un saldo espectacular al autoabastecimiento del país, obtenido en 3 años gracias al crecimiento de un 150% de la producción de hidrocarburos. La producción industrial había crecido en un 10%. Entre 1948 y 58, periodo 3 veces más largos, solo había aumentado un 16%. La red vial se había extendido en 10.000 kilómetros. La industria automotriz había lanzado 100.000 vehículos en 1961. 200.000 empleados del Estado, incluidos ferroviarios, habían abandonado sus puestos para dedicarse a actividades privadas. Se había inaugurado el primer alto horno en San Nicolás y empezado a producir acero en magnitudes industriales. Estaba resuelto el problema de la generación de energía para el conglomerado metropolitano con la creación de SEGBA. Se pusieron en marcha los estudios que culminarían años más tarde en las presas de El Cadillal, Salto Grande y El Chocón, así como los del túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. Habían extendido a Buenos Aires el gasoducto Campo Durán-San Lorenzo. La plena ocupación era una realidad y comarcas como la Patagonia o Córdoba palpaban físicamente la activación. Pero estos logros no podían ocultar las debilidades de Frondizi. State ascoltando Danza di Parole. Que estás escuchando Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. El sitio del programa danzadepalabras.wordpress.com. En las elecciones de febrero de 1958, la UCRI, ¿sí? Acordate, la Unión Cívica Radical Intransigente, que era el partido de Frondizi, obtuvo una abrumadora victoria debido a los votos peronistas, inhibidos de presentarse autónomamente debido a la legislación proscriptiva de la Revolución Libertadora. El apoyo no duró. A medida que Frondizi profundizaba una política económica que en un primer momento provocó grandes alteraciones, el movimiento obrero se fue tornando cada vez más hostil. Al mismo tiempo, sus antiguos correligionarios, los radicales del pueblo,
lo acosaban en el Congreso en una acción que de hecho se combinaba con los sectores gorilas de las Fuerzas Armadas y los sectores civiles que seguían fieles a la orientación de la Revolución Libertadora. Esta formidable coalición hostigó al presidente desarrollista sin darle respiro. Los de derecha lo acusaban de comunista y los de izquierda aseguraban que estaban entregando al imperialismo. Se estaba entregando al imperialismo. En su propio partido, muchos vacilaban frente a las maniobras que instrumentaba el presidente, y sólo la fe que los dirigentes de la UCRI tenían depositada en él pudo evitar quiebras graves. Sí, fíjate cómo está pasando aquí, que estaban todos tan de un costado o del otro, que los de derecha lo acusaban de peronista y los de izquierda de imperialista, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Que vos decís, yo no estoy en total desacuerdo con el gobierno de Cristina, y viene uno de estos anti-K acérrimos y te dice, vos sos K y te lavaron la cabeza. Y vos vas y después decís de nuevo, ¿no? En otro lado, y yo estoy de acuerdo con muchas cosas que hace este gobierno, y bueno, en algunas, por ejemplo en lo de Monsanto, la verdad no estoy de acuerdo en esto. Y entonces viene uno de los que son así defensores a diestra y siniestra de Cristina y te dice, vos estás con Clarín, vos sos de la Corpo. No, ojo, porque los extremos sin pensar, ¿sí? Porque siempre se polariza, como dice el amigo Paulo, siempre se polariza la sociedad, pero bueno, hay que pensar un poco, tampoco a lo pavote, ¿viste? Y diciendo vos así, vos asá, porque estás del otro lado y tu perspectiva es tan obtusa que no te permite ver un punto medio en esta gama de grises, ¿sí? Sigue diciendo el señor Félix Luna. En cuanto a las Fuerzas Armadas, hay que decir que la sucesión de planteos y alteraciones que se fueron sucediendo desde 1958 había acarreado el desplazamiento de los jefes más legalistas. Por consiguiente, a principios de 1962, la cúpula de las tres Fuerzas Armadas estaba ocupada por hombres que desconfiaban profundamente de Frondizi. He aquí entonces los dos terrenos peligrosos que en los primeros meses de 1962 debía transitar el gobierno. Peligroso uno por su debilidad política. El 18 de marzo habría elecciones generales en casi todo el país. El otro, peligroso por su debilidad militar.
State ascoltando Danza di Parole. Que estás escuchando Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. El sitio del programa danzadepalabras.wordpress.com. La novedad de las elecciones del 18 de marzo de 1962 consistía en que por primera vez desde 1957 el peronismo podía presentarse a la lucha electoral. Frondizi había prometido terminar con las proscripciones. Todos los políticos coincidían con este propósito, al menos verbalmente. Y tanto la ley de amnistía sancionada en las primeras semanas de su gestión, como la devolución de la CGT a los trabajadores, concretada en 1960, apuntaban a una intención de reconciliación nacional. Pero lo cierto es que la campaña peronista, sobre todo en Buenos Aires, tuvo desde el primer momento un tono inusitadamente agresivo. Empezó con la proclamación de una fórmula que incluía al propio Perón, reemplazado este nombre con el del sindicalista Andrés Framini. Las provocaciones se repitieron y agravaron a tal punto que parecía que el peronismo buscaba su propia proscripción. El panorama nacional se complicó aún más en enero-febrero, cuando en la octava reunión de cancilleres de la delegación argentina se abstuvo de votar la expulsión de Cuba del sistema interamericano. Esta posición fue acompañada por Brasil, México, Chile y otros países, pero las Fuerzas Armadas la interpretaron como proveniente de un procastrismo vergonzante. Frondizi y su canciller, M.A. Cárcano, debieron explicar que la postura argentina respondía a la necesidad política de no abandonar a Cuba al poder soviético, pero el incidente solo quedó superado con la ruptura de relaciones con la isla del Caribe. ¿Sí? Te repito, las Fuerzas Armadas interpretaron este hecho como proveniente de un procastrismo. Muy bien. Como había ocurrido otras veces, una lúcida posición de Frondizi había debido mediatizarse con una concesión que desconcertó a todos. Simultáneamente, en esos días, ocurrió un hecho que no trascendió y que fue conocido hace un par de años por el historiador norteamericano Robert Potash. Sí, acordate que estamos hablando, el tipo Félix Luna, esto lo escribió apenas vuelta a la democracia después de la dictadura del 76, o sea, estamos hablando por mediados de los 80. Entonces, cuando acá te dice que fue conocido hace un par de años, y estará hablando de principios de los 80, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se conoció ahí en esa época? Y dice, señor, le preguntamos, señor Félix, entonces continúe diciendo qué es lo que se conoció en esa época, y Félix dice, bueno, lo que se conoció en esa época es lo siguiente.